¿qué es el totalitarismo? Sí, porque es totalitarianism, es en inglés. Entonces vamos a explorar y vamos a hablar de este tema, este elemento que es sumamente importante para extender este contexto. Porque hay una obra, de hecho aquí lo tenemos el librito, aquí está el hermoso Orwell, George Orwell, que es un escritor británico. De hecho sí se puede complementar con Animal Farm, sí, que viene siendo Rebelión en la Granja, son sus dos obras, quizá por así decirlo, más famosas. Entonces hablemos un poco de Orwell y lo que es el mundo orwelliano. Entonces Orwell, en cierta forma, lo que podemos decir de él es que fue una persona... Fue un soldado, estuvo muy en el ejército real inglés. Inglés que de hecho estuvo envuelto con los soviéticos. Sí. Entonces él conoció mucho de primera mano todo lo que fue este mundo soviético. Entonces uno de los miedos de Orwell fue... ¿Qué pasa si el Estado tiene demasiado poder sobre los ciudadanos? Y cómo el ejercicio de ese poder puede llevar a unas sociedades que pueden ser catastróficas para el desarrollo del ser humano y del individuo. Entonces ahí es donde llegamos a 1984 y la idea del Gran Hermano. Entonces muchos han escuchado hablar de esta idea, el Big Brother. Entonces el Gran Hermano es ese ser político, o por así decirlo, esa figura política que puede ser un dictador, que todo lo ve, todo lo escucha. Literalmente. Porque tiene cámaras por todo el estado grabando. Micrófono. Tiene micrófonos por todas partes. Entonces, este es un motivo que de hecho es latente aún en nuestra sociedad. Pues para nadie es un secreto que tenemos celulares, ¿sí? Y en la noche, desde su celular, si usted deja el celular ahí conectado a internet, usted lo puede escuchar. Punto. Lo pueden escuchar roncar, pero bueno, no sé cuál es la utilidad en eso. Pero tenemos eso. Eso es algo que está ahí latente. Hay un poder que puede ser ejercido por el Estado para limitar las libertades humanas. Pero ese es solamente uno de los temas pues de la obra. Exactamente. Realmente hay muchos elementos que relacionan, que vinculan. Obviamente hay que afirmar que el Estado del cual parte Orwell parte como una crítica o más bien como una prevención sobre lo que se puede volver la Unión Soviética. Exacto. Sabemos que ese periodo entre Lenin y Stalin no fue muy chévere, pero estamos hablando de la dictaduras. Sí, este libro sale luego, sale en la posguerra, sale luego del 45. Y hay un en plena Guerra Fría. Sí, hay un breve periodo de paz antes de la Guerra Fría. Entonces es como Orwell diciéndole al mundo cuando lo publica: vean lo que se viene. Esta gente de pronto no es tan chévere y les voy a contar por qué. Entonces, y estos son los peligros que... Entonces uno de esos peligros es esta parte de la vigilancia, de la vigilancia de Estado o del espionaje de Estado. Y otro muy particular y que también tiene mucha relevancia hoy, y creo que cobró aún mucha más vigencia en el contexto gringo, con la desinformación, con la tacha de falsedad de cierta información, simplemente por conveniencia. Pues que obviamente en el contexto colombiano eso también es muy real, pero digamos que si hay alguien que no es colombiano y no está muy familiarizado con eso, los 4 años de Trump fueron eso. O sea, las fake news son una realidad, eso es un hecho, eso es verídico, pero es delicado para la democracia yo mencionar que algo es una fake news porque me está tachando a mí por algo que realmente pasó, pero por algo que yo no voy a contar. Es un arma de doble filo. Exacto, muy tremendo. Entonces 1984 gira en torno, en pocas palabras como yo lo veo, por un lado el espionaje de Estado, obviamente una completa aniquilación de la libertad de expresión, de pensamiento, de culto, de credo, todo tipo de libertades, porque literalmente es un condicionamiento. Total. Y por el otro lado, se liga completamente con el condicionamiento, porque el hecho de que tú estés condicionado física y mentalmente también va a generar unas repercusiones en tu forma de expresarte, en tu forma de hacer las cosas. Entonces tú siempre vas a estar supeditado al miedo y siempre vas a obedecer. No hay lugar a la duda. Se acaba la academia. Total. Entonces hay, mejor dicho, eso es 1984. Eso es 1984. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Orwell habla de un montón de aparatos antes de que siquiera estos aparatos se conciban. Por ejemplo, él inventa una palabra que se llama telescreen. El telescreen es la telepantalla. Y la telepantalla es una pantalla que tienes en tu casa
pero obviamente no es un televisor, es una pantalla que te escucha, que te dice qué tienes que hacer, a qué horas te tienes que levantar. Entonces la telepantalla lo levanta él, lo pone a hacer ejercicio, lo pone a cantar el himno del partido, obviamente. Entonces hay un proceso de invasión de la intimidad del personaje principal, que en este caso es Winston, y de todos los ciudadanos de esta nación, que es una mega nación, ¿sí? Porque el universo, el mundo ya no está dividido en la multitud de países que tenemos, sino que tenemos Eurasia, tenemos Oceanía. Entonces son una composición de países que todos son dictadores, todos son tiránicos. Y todos también obedecen a esa información. Y de hecho es aún más valioso otro aspecto con esta obra, y es otro fenómeno que encontramos a lo largo del siglo XX. Con la Guerra Fría. Y es la justificación de las guerras para desviar la atención. Total. Entonces eso lo evidenciamos en la Guerra de las Malvinas, por ejemplo, y por el lado de Inglaterra, por la crisis económica que atraviesa. Sí, porque Inglaterra está en una crisis económica y de pronto los argentinos le dan el papayazo a Margaret Thatcher, y ella dice, pero es que con esto desvío toda la atención que tengo sobre mi economía, que es más importante, entonces armemos una guerra. Entonces se llama la guerra y todos los titulares se van para allá. Mientras tanto la economía, bueno, eso que se joda, ¿ok? Sí. Entonces eso pasa también en Argentina. En Argentina también le sirvió. Los incompetentes dictadores militares que tenían en Argentina, para tapar todas sus fechorías, se inventan una guerra con el tercer poder militar más grande del mundo. Entonces, vamos a ocultar estas malas noticias que tenemos aquí. ¿Qué hacemos para apagar este incendio? Pues me parece que sería buena idea armar una pelotera contra el tercer poder militar del mundo. Nos va a ir súper bien, y ahí está el resultado. Bueno, después está la mano de Dios, el gol de Maradona a Inglaterra. 1986, que también es Guerra Fría. O sea, es que ese gol también tiene tanto símbolo, tiene tanta simbología ese gol de Maradona, precisamente porque hizo llorar a los argentinos, porque habían perdido la guerra, no tenían los misiles que tenían los ingleses. Pero era decirle, vean este chiquitico, nació en un barrio pobre de nosotros, que ustedes tienen allá sus armas, nos quitaron esa isla, pero aquí está, y le marcamos el mejor gol de la historia de los mundiales. Y por eso los argentinos lloraron con Diego, y por eso Diego es Diego y Messi no va a ser Diego. Por el mismo contexto histórico. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta ahí. Es poético, es artístico. Sí. Entonces, la significancia del gol, el gol adquiere significancia desde el elemento circunstancial en el que se da. Entonces, el arte se nutre del elemento circunstancial. Entonces, ahí tenemos el contexto histórico haciendo un gol que es hermoso, aún más hermoso. ¿Qué más para decir? Bueno, yo quiero anotar otras cosas sobre el mundo orwelliano. El mundo orwelliano, entonces, es un mundo donde también hay una policía. A la policía Orwell la comienza a llamar la policía del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? El mismo personaje principal se le ha lavado tanto el cerebro que ellos piensan a veces que cometen thought crime. En español eso equivalía como a crimen de pensamiento. O sea, es como decir, ¿y qué pasa si nos volvemos capitalistas? No, eso no se puede pensar, Entonces, el crimen de pensamiento es el peor crimen de todo, porque pensar algo te lleva a una idea, y la idea te lleva a la acción. Y si haces la acción, te ponen preso. Y de hecho, desde lo jurídico, pues es muy claro en la teoría del derecho que la conducta criminal es la que se ejerce, la que se realiza. El acto, exacto. Es un acto delictivo, por eso se habla de... Sí, porque todos tenemos pensamientos... Exacto, pero el pensamiento... Es indomable. Exacto, es propio. Pero este Estado quiere incluso dominar el pensamiento. Por eso eso condiciona, a eso me refiero. El crimen mental, así lo tradujeron, crimen mental, thought crime. Porque es el crimen mental. Si usted hace crimen mental, ya usted va a pasar la acción. Entonces, el crimen mental es el crimen que contiene todos los demás crímenes. Entonces vemos una población cuyos cerebros son lavados completamente a diario, cada segundo, que son controlados, que no pueden escribir, que le reducen la cantidad de palabras que pueden hablar. ¿Sí? Esa viene siendo el léxico que hay acá. Entonces, la cantidad de palabras que ellos pueden comenzar a hablar, a usar, cada vez son reducidas. ¿Por qué? Porque si los humanos utilizan menos palabras, piensan menos, y si piensan menos, son más manipulables. Ese es el mundo orwelliano
lo que se llama lo orwelliano. Ese es el mundo de George Orwell, es esa distopía, es ese miedo al Estado y a todo el poder que puede ejercer. Que de hecho, hoy en día, gracias a todo este conflicto de la Guerra Fría, se dice que hay países que viven bajo eso.